De pronto romantizar tanto es que ya no hay un sesgo social, el machismo ya no existe, pues suena precioso, pero la realidad es otra, ¿no? Me parece que la estadística dice que solo 3 de cada 10 niñas estudian una carrera de STEM. Es muy poquito. También hemos hablado mucho de que ya ahora las cosas son diferentes, ¿no? Que el machismo ya quedó atrás. La realidad en el mundo es que no es así. Hola, soy Carla Salinas, gerente de marketing para la unidad de negocio de alta tensión en Hitachi Energy México, y los invito a que escuchen y vean un poco más de mi historia y de lo que hacemos dentro de Hitachi Energy a través del Energy 21 Podcast. Sean bienvenidos a un episodio más del Energy 21 Podcast. Mi nombre es Daniela Loredo, editora en Energy 21, y hoy nos encontramos desde las oficinas de Hitachi Energy. A mi lado se encuentra Carla Salinas, quien es gerente de marketing para equipos de alta tensión en esta compañía. Muchísimas gracias por tu tiempo y seas bienvenida en tu espacio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Para arrancar con esta entrevista, quisiera que tú nos contaras desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol, cuál es la participación de Hitachi Energy en el sector energético mexicano? Muchas gracias. Pues mira, realmente Hitachi Energy tiene una participación muy activa. Nosotros somos una empresa tecnológica. Entonces nosotros nos dedicamos no solamente a vender un producto, vendemos una solución y tratamos de invitar a nuestros clientes y a nuestros socios a acercarse a nosotros para que seamos su soporte y desarrollar un proyecto desde cero, un proyecto integral y pues darles el soporte que ellos necesitan a lo largo de toda la cadena de valor de sus proyectos. Sé que la participación de la empresa es muy grande y diferentes ramas de lo que es el sector energía. ¿Cuáles consideras tú que son como los pilares más importantes o donde podemos ver justamente la tecnología y las soluciones que ofrece la compañía pues en algún proyecto ya más real? Correcto, pues mira, realmente Hitachi, como bien mencionas, es un grupo enorme. Nosotros somos, podemos decir, el hermanito pequeño porque nosotros nos unimos a Hitachi en 2018. Pero tenemos una historia de más de 200 años en la industria. Lo que nosotros hacemos es innovar. Todos los equipos que existen en una subestación realmente no van a cambiar, pero lo que nosotros buscamos es optimizar. ¿Optimizar qué? Espacios, el uso de gases, los materiales con los que se fabrican estos equipos. Eso es lo que nosotros buscamos, estar unos pioneros y ser la punta de la lanza para que toda la tecnología que se utiliza, no solo en México, sino a nivel mundial, sea lo mejor. Si hablamos como Hitachi Energy, lo podemos ver en cualquier industria. ¿Por qué? Porque en la industria alimenticia, todas las empresas grandes necesitan sus propias subestaciones. ¿Para qué? Para que sus máquinas operen. Entonces, si tú te vas a una industria que fabrique chiles, tienen una cadena de procesos donde todas las máquinas van conectadas a electricidad. Esa electricidad viene de una subestación y en muchas de esas subestaciones la marca Hitachi Energy está presente. ¿Cómo describirías tu rol como gerente de mercadotecnia para equipos de alta tensión en específico? Es una pregunta muy interesante porque somos muy pocas las mujeres dentro de la misma empresa que estamos en el área de alta tensión. O sea, nosotros estamos divididos en 4 áreas que son alta tensión, transformadores, integración de redes y automatización de redes. De los 4 gerentes de marketing, soy la única mujer. Y la verdad es que es un reto muy bonito porque al final del día es algo con lo que yo siempre soñé. Desde que estaba en la escuela, yo busqué un poco dirigirme más hacia la parte de alta tensión. Cuando tienes materias optativas en la universidad, yo buscaba un poco más el tema de alta tensión, pero se veía muy lejano en aquel entonces, ¿no? Siempre, como un estudiante, pues dices, yo quiero hacer todo, pero cuando llegas a la realidad de un mundo laboral,
muchas veces cambia. Y aquí se me ha dado la oportunidad de crecer. Yo empecé hace 10 años aquí en Hitachi y pues bueno, he ido tomando diferentes roles y me preparé para este rol un par de años con una persona que estuvo antes que yo. Esa persona me enseñó muchísimo, me enseñó cómo se tomaban ciertos riesgos, ciertas responsabilidades y bueno, creo que también a mi favor puedo decir que supe tomarlo y supe aprender de lo que él quiso enseñarme, ¿no? En tu caso, mencionas que te gustó, te llamó siempre la atención, todo lo relacionado con alta tensión. Pero ¿por qué en particular esta rama, desde tu formación, propiamente, cuál fue esta línea que tomaste a nivel académico? ¿Y cómo fue que te empezaste a interesar por este tema en particular? Mira, cuando yo estaba en la escuela, bueno, en la preparatoria, que es cuando empiezas a tomar un poquito ya más el rumbo, pues yo estaba un poco desorientada. Sabía que quería estudiar una ingeniería porque siempre me gustaron mucho las matemáticas, pero mi papá me decía, ¿por qué no estudias una carrera como medicina, como odontología? Porque puedes tener un poco más de flexibilidad con tu tiempo. Y pues yo siempre he llevado la contraria a todo el mundo. Entonces, pues mi papá, pobrecito, no fue la excepción, también a él le tocó, pero tuve la fortuna de que me apoyara. Él respetó mi decisión. Cuando estaba buscando qué ingeniería tomar, pues fui a muchas pláticas, todas estas cosas que hacen en las universidades, como ferias de universidades, ¿no? Ajá, donde te explican un poquito cómo es la interacción o qué es lo que hace cada ingeniería. Y tengo un tío que es electricista. Y cuando yo le dije, quiero estudiar ingeniería eléctrica, él me dijo, ¿ah, sí? Vámonos, vas a ser mi chalana. Y fui su chalana un tiempo. Yo creo, hoy que lo veo en retrospectiva, que lo que buscaba era que yo dijera, no, mejor voy a buscar otra cosa, sí, como asustarme un poquito, pero pues no se logró. Entonces aquí estamos. Yo creo que al contrario, eso te motivó a interesarte más en el tema. Sí, porque la verdad todo el tiempo me hacía muchas preguntas. Si estábamos en una comida familiar me decía, ¿para qué sirve un transformador? Y yo, no, es que ahorita no estoy en la escuela. No, así es como pasan las cosas. Y entonces yo entendí eso, que no solamente en carreras como medicina se estudia toda la vida, ¿no? También en la ingeniería, si quieres seguirte y quieres mantenerte en las tendencias del mercado, en lo que existe realmente. Entonces, la verdad es que ahí empezó todo y ya una vez entré a la universidad, yo soy egresada del Instituto Politécnico Nacional, pues bueno, ahí vino otro reto, ¿no? Que es pues que éramos poquitas, ¿no? Nos contábamos con una mano, éramos muy poquitas mujeres. Hoy, afortunadamente, he tenido el gusto de platicar con algunas chicas de la ESIME, que es de la escuela de donde soy egresada, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y ya son más. Eso te debo decir que me llena de mucho orgullo porque tienen muchas más oportunidades de las que nosotras en su momento tuvimos, ¿no? Pero también estoy segura que antes de nosotras hubo muchas otras que tuvieron que picar mucho más piedra de lo que nos tocó a nosotras. Y lo que yo les digo siempre a estas chicas es que se sientan muy orgullosas de lo que están estudiando y que se enorgullezcan de todo lo que han hecho para llegar a donde están y valoren. ¿Por qué? Porque hoy tienen más oportunidades de las que nosotras tuvimos. Entonces, lo que a ellas les toca ahora es también limpiar un poco más el camino para las generaciones que vienen también después de ellas. Correcto. En algún momento, en alguna conferencia, escuché que el tema relacionado con la infraestructura, ya sea de transmisión, distribución, y cómo todo a su vez tiene categorías, pues no vende. No es algo que podamos escuchar en alguna campaña, que podamos ver tangiblemente. Sabemos que existe, pero al final pues sabemos que son postes, cables que llevan luz y al final... No es marketing. Correcto. Sí. En tus palabras, ¿cómo podrías describir todo lo que la infraestructura eléctrica representa para el país y sobre todo hablar un poco de las necesidades que tiene el propio sector? Mira, realmente nosotros como país vamos a tener siempre la necesidad de consumo de energía. Eso, mientras siga existiendo la demanda, es decir,
cosas como ahora se menciona mucho el nearshoring, mientras la industria siga creciendo, y con industria me refiero a lo que tú quieras, minería, automotriz, farmacéutica, todas las industrias requieren electricidad, eso es demanda. Para que nosotros podamos satisfacer esa demanda, necesitamos quien lo provea. Y aquí es donde entra, en general, el 80 o 90% de esto es a través de Comisión Federal de Electricidad. ¿Esto qué nos trae? Bueno, primero la generación. Hace un par de años hubo un boom de proyectos de generación, se adjudicaron más de 7 centrales de ciclo combinado, algo que jamás se había visto en México. Lo más que habíamos visto eran un par, 3 quizá, pero en un año, ¡pum!, 7. ¿Y ahora qué está pasando? Tenemos toda la generación. ¿Y quién transmite? Esa es la necesidad de hoy y es lo que se está satisfaciendo. Hay proyectos, muchos proyectos ahora mismo, donde se está buscando que toda esta energía que ya se generó se pueda transmitir. ¿Cuál es la necesidad, creo yo? Pues que viene la distribución, ¿no? O sea, ya ahorita se trabajó en el pasado en la generación, en el presente en la transmisión y en un futuro que no debería ser muy lejano, la distribución. Mientras más claro tengamos que la demanda no se va a terminar y por el contrario, la demanda va a aumentar. ¿Por qué? Porque esperamos nearshoring y yo realmente espero que la industria siga creciendo en México, no solamente por nearshoring, sino en general la industria que ya existe, que siga creciendo. Eso implica más demanda y eso implica más necesidades y eso implica más inversión. Además, más generación. Correcto. Y en tu paso, ¿cuál ha sido esta experiencia, la primera experiencia laboral que tú tuviste después de haber egresado? ¿Te fue difícil encontrar tu primera oportunidad laboral? ¿O cómo fue que al final llegaste hasta Hitachi? Mira, creo que también tiene que ver un poco con la suerte, pero por ahí dicen que la suerte se reparte temprano, ¿no? O sea, suerte de tener a la gente adecuada en los momentos adecuados de mi vida. Yo empecé como contratista para la Comisión Federal haciendo análisis energéticos y leyendo medidores. Eso era lo que yo hacía. Hace unos cuantos años, ¿no? Después de eso, ahí llegué por un amigo de la universidad. Después de eso, un amigo distinto de la universidad me invitó a una empresa donde él laboraba y pues bueno, ahí estuve un par de años hasta que el primer amigo del que te hablaba cuando llegué allí a leer medidores me comentó de esta empresa. Me dijo que estaban haciendo algo muy parecido a la labor que yo hacía en la empresa donde estaba anteriormente, pero donde yo estaba antes era una empresa nacional y esta es una transnacional. Entonces el reto era un poco más grande porque había que hablar inglés, había que interactuar con personas de diferentes culturas, con horarios incluso distintos, o sea, era algo diferente. Y para alguien muy joven, pues ese reto es padrísimo, ¿no? Creo que eso es parte muchas veces de lo que cuando vamos madurando nos falta, aventarnos como hacías cuando eras joven y decías, pues no importa, ¿qué puede pasar? Me equivoco y vuelvo a empezar. Creo que eso a veces lo perdemos con el tiempo y eso me pasó en ese momento, ¿no? Dije, pues, ¿qué puede pasar? Que no funcione, me regreso a donde estaba o busco algo parecido y se acabó. Y aquí estamos casi 11 años después en Hitachi con diferentes posiciones, pero sí, creo que la gente que ha estado en mi vida en los momentos adecuados me ha ayudado mucho a llegar a donde estoy. ¿Cómo consideras que ha sido tu evolución desde la primera posición en la que entraste y qué tan complicado, difícil, fácil fue poder ir escalando? Mira, es complicado porque al final del día tienes que aprender muchas cosas. Muchas veces, cuando eres muy joven, romantizas la idea de crecer en una empresa. Tú piensas que porque, digo, en ese momento me pasó a mí, ¿no? Que por estar todas las horas del mundo en la oficina, vas a crecer. No. Por las horas efectivas que trabajes, vas a aprender. Y ese aprendizaje te puede llevar a un crecimiento. Y eso es lo que a mí me pasó. Cuando yo llegué, estaban haciendo un evento donde traían todos los equipos que nosotros vendemos de las fábricas alrededor del mundo, los trajeron a México. Entonces, a los 3-4 meses de yo estar aquí, conocí físicamente todos los equipos que iba a vender. Entonces, el que tú estés interactuando ya mucho más
real con lo que tú estás haciendo, cuando dimensionas lo que es un equipo, cuando ves lo que estás tratando de vender, cambia mucho porque ya tienes mucho más idea de lo que estás tratando o de lo que estás haciendo. Entonces, esto pues me llevaba a mí a estudiar, porque yo decía, si me preguntan, híjole, ¿qué tal que digo algo que no es y me vayan a correr, ¿no? O sea, porque también cuando eres joven, ese miedo lo tienes todo el tiempo, me van a correr. Entonces yo decía, híjole, y si no sé qué es eso, me vayan a correr. Entonces, estudiaba mucho para entender qué eran los equipos. Había cosas que pues yo no había visto, ¿no? O sea, en ese momento pues formábamos parte de otro grupo y había robots y yo decía, pero ¿cómo? Y yo no estudié robótica, yo estudié electricidad, ¿qué hago aquí? Y pues tenías que estudiar y entender qué estaba pasando. Y eso me abrió la puerta para conocer también mucha gente. Y esa gente me apoyó para decir, a ver, tú estás haciendo este cuadrito de aquí, pero tienes la capacidad de hacer mucho más. No te limites. Por eso te decía que la suerte se reparte temprano, porque sí, fue una suerte llegar con esas personas, pero también parte de mi trabajo fue demostrar que tenían razón, no hacerlos quedar mal, ¿no? Siempre he sido muy, muy de pensar en que si alguien te recomienda, tú tienes como una responsabilidad extra porque esa persona puso la cara por ti. Entonces, yo me quedé mucho con eso y pues esas personas siguen en mi vida afortunadamente y he aprendido muchísimo, muchísimo de ellas. Y es así que he podido crecer en este medio y sobre todo dentro de Hitachi, ¿no? Mencionas palabras como suerte, amistad, relaciones, pero creo que también un factor que influye es la personalidad. Siento que eres una persona bastante compartida, que te gusta transmitir ese conocimiento, que te gusta estar relacionándote mucho con las personas y eso también ayuda mucho para poder impulsar e inspirar a mujeres que están dentro o en otras áreas, que están en niveles inferiores, o mejor dicho, en niveles que están empezando, correcto. Pues te agradezco mucho. Sí, la verdad es que yo creo que también es regresar un poco las oportunidades que se me han dado a mí. Yo he platicado con algunas personas de algunas cámaras. Yo estoy también en la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas como vicepresidenta de la Comisión de Mujeres. Y yo lo que les digo es, las oportunidades que nosotras no tuvimos, no tenemos por qué cobrarlas, por llamarlo de alguna manera, a las generaciones que vienen detrás. O sea, sea un poco más compartido. Haz lo que te hubiera gustado que hubieran hecho por ti. Entonces, sí, muchas veces es difícil porque pues tú dices, yo necesito que las cosas salgan rápido porque aquí las cosas se siguen moviendo, lo hagas tú o no lo hagas tú. Entonces, todo tiene que seguir avanzando. Y lo que yo trato es que, bueno, las generaciones que vienen detrás de nosotros pues, se sientan cómodos, sí, pero que también sepan que esto es serio, esto es un trabajo y tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Tenemos que hacer muchas cosas, pero muchas veces fuera de nuestro horario laboral, porque aquí la cosa sigue avanzando, ¿no? Justamente es la siguiente pregunta. Mencionabas al principio, innovamos, pero el reto de innovar, de encontrar algo diferente que en verdad le solucione sus necesidades a los clientes, creo que es un reto bastante desafiante día con día, que no sea de un proyecto que acabe y ya, ¿no? Pases a otra cosa. Al contrario, cada proyecto requiere una innovación y algo que lo haga diferente al anterior. Y entonces ahí, ¿cómo tú afrontas ese reto? ¿Cómo trabajas con tu equipo justo para estar innovando y ser ese punto diferenciador? Sí, pues mira, como dices, cada proyecto es diferente y muchas veces nosotros estamos aquí sufriendo porque no sabemos qué vamos a hacer, pero también hay un equipo global que nos ayuda mucho en esto, ¿no? O sea, hay áreas que se dedican 100% a hacer innovaciones y a hacer cambios. Entonces, hay equipos, por ejemplo, que yo podría decirte que son los más compactos del mercado, los de mi marca. Tan estamos seguros que pues muchos proyectos los hemos ganado por esa razón, ¿no? Pero eso pues cuesta mucho porque hay que invertir en pruebas, hay que invertir en un montón de cosas para poder llegar a tener un producto que se adapte a las necesidades de los mercados. No hablo solo del de México, o sea, no solamente aquí, cada vez
conforme pasa el tiempo, 1 metro cuadrado de terreno cuesta muchísimo dinero. Y si tú dices que te puedo ahorrar el 30% de tu gasto, pues ya se ve más interesante, ¿no? El proyecto. Entonces, nosotros tenemos que estar entendiendo perfectamente a través de las fábricas que tenemos alrededor del mundo cuáles son estos cambios que se implementan en los equipos para que nosotros podamos ofrecerlos en el mercado y sobre todo que el cliente tenga la tranquilidad de saber que nosotros vamos a buscar lo que sea mejor para él, pero sin sacrificar la confiabilidad del equipo. Tenemos presencia en 93 países y hay gente de más de 154 nacionalidades, tú dirás. Pero nosotros en alta tensión, en México, tenemos fábricas específicas con las que debemos trabajar. Ejemplo, China, India, Suecia, Polonia, Estados Unidos, y me parece que ya, ¿no? Digo, diferentes fábricas dentro de esos países, pero más o menos por ahí está la base, ¿no? Entonces, para nosotros el reto empieza en el horario, ¿no? Porque hay muchas veces que nosotros pues tenemos que trabajar aquí todo el día porque el cliente pues requiere nuestra atención, pero las aclaraciones técnicas son a las 9 de la noche o son a las 5 de la mañana, suele suceder, ¿no? Pero la verdad es que es un trabajo bien satisfactorio porque el regresar nosotros a decirle a un cliente, tengo la solución adecuada para ti, esto es lo que tú estabas buscando, esto es lo que realmente necesitas, ya hace que se te olviden los desvelos. Es muy satisfactorio ver esos resultados al final ya tangibles, encontrar la solución de algo que venías pensando y desarrollando y que estabas tratando de descifrar, poder llevarlo a su fin y presentarlo al cliente. Me imagino que ha de ser algo... Sí, es algo muy padre porque al final del día también muchas veces tú te imaginas cosas y cuando lo llevas a las fábricas te dicen, no, a ver, espérate, no vamos por ahí, o sea, regrésate tantito porque lo que tú estás pidiendo es una locura, vamos a aterrizarlo, qué necesitas, cómo, y entonces ya te dan una propuesta mucho más adecuada a lo que tu cliente necesita, ¿no? Correcto. Y a nivel personal, ¿cómo ha sido esta parte de poder alcanzar el equilibrio entre el desarrollo personal, el desarrollo familiar, el desarrollo profesional? ¿Cómo has podido tú equilibrar toda tu vida? Mira, no es un tema sencillo. Yo tomé la decisión de no tener hijos, pero la presión social ya sabes que siempre viene desde temprana edad, ¿no? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener bebés? Y N cantidad de cosas. Pero yo sí creo que cuando tú estás trabajando debes dar tu 100% en tu trabajo. Y cuando tú estás con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, debes dar el 100% en ese rubro. No puedes estar en una cosa pensando en la otra, porque entonces todo colapsa. Creo que para mí esa sería la clave. Si vas a trabajar 8 o 10 horas, las que tengas que trabajar, ese tiempo es 100% para tu trabajo. Pero si te vas a ir de vacaciones, si vas a estar con tu familia, si tienes una fiesta, lo que sea, ese tiempo es 100% para esa parte de tu vida. Porque de lo contrario estás solamente pensando en la otra parte que dejaste, ejemplo, ¿no? Que digas, ay, es que se fueron todos de vacaciones y yo estoy aquí porque tenía una junta y no me pude ir. Pues no estás en tu junta, tu cabeza está en las vacaciones. Entonces, o te hubieras ido de vacaciones o quédate 100% concentrada, porque si no, pues colapsas las dos partes, ¿no? Porque la otra parte, la parte personal, pues también necesita el 100% de tu atención cuando estás ahí. Correcto. ¿Qué piensas de esta nueva era que se está viviendo, de la participación de las mujeres y este tema de decisiones importantes? Antes, justo por el tema de la presión social, era como muy complicado que una mujer se pronunciara y dijera desde un principio, no, este no es mi estilo de vida, no quiero eso. Exacto, como que al final sí te inclinabas mucho en lo que decía la sociedad, pero no, ahora las mujeres ya han tenido esa decisión, esa determinación de seguir sus ideales y respetar sus propias decisiones. ¿Qué piensas de esta evolución que ha tenido la mujer? Mira, yo creo que vuelvo a hablar de fortuna y de suerte. Me tocaron unos papás que han sabido respetar mis decisiones desde el día 1. Yo creo que en muchas no han estado de acuerdo,
pero están ahí para mí. O sea, ellos dejan que yo me equivoque y están para sobarme el golpe cuando me caiga, pero me dejan equivocarme, me dejan hacer las cosas. Y eso es algo que creo que en las generaciones antes de nosotros no existía, ¿no? Si papá y mamá decían, te tienes que casar, pues te casabas. Si papá y mamá decían, tienes que tener 4 hijos, pues los tenías, porque así era como tenía que ser. Ahora ellos han tenido esa apertura de decir, pues si quieres, hazlo, si no quieres, no lo hagas, pero que sea una decisión propia. Eso creo que es la clave. Y pues bueno, creo que también las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues tienen todavía mucho más tranquilidad, si podemos decirlo así, de ya no hay tanta presión social como sí nos tocaba en generaciones anteriores, ¿no? O sea, para los más jóvenes, creo que ya es un poco menos la presión que pudieran sentir por tienes que casarte, tienes que tener hijos, porque ya esa presión quedó en una generación antes que somos nosotros, ¿no? Correcto. Y además creo que también esa libertad que tienen las nuevas generaciones los ha motivado a romper estereotipos, a romper esquemas, pero también es una realidad que hay ciertas barreras o mitos que existen alrededor del sector energético, que se sigue creyendo, que se tiene esa falsa idea que la mujer no tiene espacio para trabajar, que no hay oportunidades. Y creo que tú eres el ejemplo de que, en verdad, si buscas y conectas todos estos lazos, se puede alcanzar un buen resultado. ¿Tú qué le dirías a estas nuevas generaciones que busquen las oportunidades o qué recomendación les podrías dar? Sobre todo resiliencia, porque también hemos hablado mucho de que ya ahora las cosas son diferentes, ¿no? Que el machismo ya quedó atrás. La realidad en el mundo es que no es así. Hemos estado trabajando y se ha cambiado, y espero que siga cambiando para las generaciones que vienen detrás, pero no necesariamente todo ha cambiado a la velocidad que nosotros quisiéramos, ¿no? Hay todavía, me parece que la estadística dice que solo 3 de cada 10 niñas estudian una carrera de STEM. Es muy poquito. Pero eso pues viene también de casa, ¿no? O sea, de los papás que busquen ese desarrollo en las niñas, en que no digan que es una carrera de niños, porque creo que hoy ya no hay carreras de niños ni de niñas, ya hay carreras nada más. Y eso es muy padre porque eso era algo que para nosotros no existía. Como te decía hace rato, en la escuela en la que yo estudié éramos bien poquitas mujeres. ¿Por qué? Porque pues era una carrera de hombres. Y los mismos maestros te lo decían muchas veces, ¿no? O sea, ¿ustedes qué hacen aquí? Pues, o me equivoqué de carrera, ¿no? Y desde ahí creo que empezaba como ese sesgo de desplazar a las mujeres desde las propias instituciones. Correcto, pero no estaba mal visto. Yo hoy lo veo como que a mí lo que me ayudó fue a forjar un poco más mi carácter. O sea, es decir, cuando yo saliera al mundo real, de dejar a las altas y gruesas paredes de mi escuela, porque ahí me podía quejar, alguien me podía escuchar o no, pero podía quejarme. En un trabajo, pues podías perderlo. Con un cliente, pues podrías perder tu proyecto. Entonces, ahí yo lo que entendí es que yo no puedo hacer que la gente cambie su opinión. A mí lo que me toca trabajar es para que la opinión de mí sea distinta. Y eso va a ayudar a que a lo mejor, a que por lo menos alguien diga, bueno, si ya vino Carla y lo que me dijo no estuvo mal, porque normalmente no van a decir estuvo bien, ok, no estuvo mal, pues a lo mejor si después viene Daniela, pues le voy a dar oportunidad de escucharla. Eso es yo lo único que estoy buscando, que a través de lo que yo hago, las chicas que vienen detrás mío tengan ese beneficio de la duda. Y creo que tenemos que irnos trabajando poco a poquito, porque de pronto romantizar tanto es que ya no hay un sesgo social, el machismo ya no existe, pues suena precioso, pero la realidad es otra, ¿no? En tu caso particular, ¿tuviste algún momento en el que sentiste ese rechazo? Porque quizá a veces el conocimiento no te lo da todo. La disposición de la otra parte puede ser a veces ese rechazo que no acepte incluso seguir una instrucción dada por una mujer. ¿Te pasó en algún momento, ya sea pues en tus primeros trabajos o aquí, cómo fue ese recibimiento tuyo para
incluso ya tener una dirección de un área? Mira, creo que también parte de ser un manager hoy es distinto a hace 20 o 30 años, ¿no? Que tú dabas una instrucción y se hacía así porque tú lo dijiste. Hoy creo que también está un poco más abierta la parte personal. Entonces yo lo que trato con mi equipo de trabajo es que todos estemos en la misma sintonía y como se los he dicho, no todos tenemos que saber lo mismo. Eso es lo importante de un equipo de trabajo, que todos sepamos cosas diferentes, pero seamos capaces de compartirlo y de hacer un engranaje adecuado para que todas estas cosas que sabemos distintas funcionen bien para el mismo equipo. Y eso es lo que ha funcionado. Realmente creo que a nivel laboral, dentro de Hitachi no me ha sucedido tener algún conflicto por el hecho de ser mujer y tener una posición gerencial. Pero muchas veces sí me pasó al principio, incluso con clientes, que llegabas y te decían, oiga, ¿y a qué hora llega el ingeniero? Y sí era un poco frustrante hasta que alguna vez le dije a uno, pues aquí estoy. Si quiere, pues podemos platicar hoy y si no, pues regreso mañana. Usted dígame cuándo, pero pues va a tener que hablar conmigo, ¿no? Y ya el señor era muy mayor y ya como que pues dijo, bueno, está bien, pues ya de una vez ya estás aquí, pero pues ¿qué me vas a enseñar tú? Yo no iba a enseñarle nada, iba a escucharlo, porque al final del día yo lo que quería era hacerle una propuesta de valor de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, sí, a veces eso es lo que te digo, que cuesta un poquito, pero pues toda la experiencia a veces de la escuela hace que esto se sienta menos duro de lo que suena. De la escuela, tanto académica como de la vida. Sí, correcto. Sí. O sea, yo me acuerdo mucho que en algún momento tuve ahí una experiencia en la escuela no muy grata y como buena mujer llegué a casa y le dije a mi mamá, ya no quiero ir a la escuela, me siento muy mal. Y yo lloraba y ella me dijo, está bien, ya no vayas. Y yo dije, no, espérate. ¿Cómo no? O sea, nomás quería que me consolaras tantito. Pues esto sigue, o sea, ¿por qué? Porque yo decidí ir en ese camino, ¿no? Entonces... Y también tenías el contexto. O sea, al final creo que somos como de la misma generación, de la misma década, y al final sabías a lo que te enfrentabas. Correcto. ¿No? ¿Y de qué manera Hitachi Energy pues apoya justamente esta inclusión, apoya para romper la brecha de género, manejan alguna iniciativa, algún proyecto? ¿Cómo hacen ese contacto con los nuevos talentos? Mira, en Hitachi Energy hay un programa que se llama Diversidad 360, porque como te decía, hay presencia en más de 93 países, como con 154 nacionalidades. La diversidad aquí se da porque se da. Entonces, lo que se busca con este tipo de programas es apoyar no solamente el tema de empowerment para la mujer, sino de diversidad cultural, aprender a respetar las diferentes culturas que existen alrededor del mundo. Pero en el caso específico de empowerment para la mujer, el objetivo es que para 2030, me parece, nosotros tengamos por lo menos el 25% de mujeres egresadas, como de primer empleo, en Hitachi. O sea, es una locura. Lo que se busca es algo bastante importante porque al final del día creo que sí el primer trabajo determina mucho el rumbo que quieres tomar, ¿no? Correcto. Además creo que esta primera oportunidad es muy decisiva en sus vidas. Saber si siguen ejerciendo lo que estudiaron o buscan otro camino. Exactamente. Creo que es muy positivo que ustedes como empresa apoyen a estas nuevas generaciones, que se acerquen, que podamos seguir impulsando a estos nuevos talentos, porque al final, como bien lo decías, a ellos les va a tocar vivir otra etapa, sufrir otros desafíos y encontrar la manera de poderlos despejar esas piedras del camino. Sortear de manera correcta, sí. Y acercándonos al final de esta entrevista, quería preguntarte, ¿qué opinas sobre el tema de la sororidad? Para las mujeres, a veces estaba este dicho muy común de que mujeres juntas ni difuntas, pero la realidad es que creo que hoy estamos viviendo, como te decía hace rato, una nueva era de la unión femenina en la que sabemos que juntas somos más fuertes. Así es.
Mira, sí, realmente esos dichos son terroríficos, ¿no? Si mujeres juntas ni difuntas. Y hay uno que terriblemente era tan cierto que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Correcto. Eso creo que a muchas nos pasó, que de pronto tus detractores no eran los hombres, ¿no? En un medio de puros hombres tenías mucho más apoyo de ellos que de las otras pocas mujeres que había. Hoy sí te puedo decir que es distinto. ¿Por qué? Porque al final ya no somos tan poquitas, ¿no? Sí, no somos un 50-50, que es lo que aspiramos, pero ya al ser un poco más de mujeres, creo que también cambia un poco tu forma de ver el hecho de estar todos mezclados, todos haciendo lo mismo. Es decir, antes eras la única mujer que podía hacer una actividad. Hoy hay otras 3 que están en tu misma área, están en tu misma empresa, que pueden hacer lo mismo. Entonces, ya tú dices, bueno, de hacerlo yo a que lo hagamos las 3 y que lo hagamos mejor, pues mejor lo hacemos las 3.